Ya estamos con ustedes de regreso y esperamos que sea este tema de mucho interés para todos ustedes, por lo cual entramos de lleno a este tema en este momento. Haremos unas preguntas a nuestros analistas y empezaremos con Adonis Nieto. Adonis Nieto, ¿qué es el gnosticismo? ¿Cómo se originó? ¿Y qué es el neognosticismo? ¿Nos podrías ampliar esta información a todos nuestros cibernautas que en este momento nos están viendo? Pues sí, el gnosticismo es una síntesis sincrética de muchas corrientes filosóficas y religiosas del pasado. Es decir, que hablar del gnosticismo es hablar de una esencia mística esotérica alimentada de varias formas de religión. Hablar del gnosticismo, su significado viene del griego gnostikimos, que quiere decir conocimiento. Cuando Samael Aún Weor le da vida a este movimiento, alimentado precisamente por un sincretismo religioso también ya del siglo XIX, del siglo XX, pues Samael se alimentó de las filosofías de los Rosacruces, que es un movimiento fundado por Christian Rosenkreuz, se alimentó de los libros que escribió aquella mujer llamada Madame Blavatsky, Isis sin velo, por valles y montañas del Indostán. Toda esta literatura le dio forma a Samael y también se alimentó de corrientes como de la Gran Confraternidad Universal, fundada por el maestro Laferreire, que así le llaman ellos, para ellos lo consideran un avatara. Y es así como este señor forma el gnosticismo, que cuando nosotros lo vamos a analizar desde la perspectiva mística, esotérica, realmente es un solo relajo. Es decir, incluso la literatura que escribió Samael no tiene ninguna secuencia de orden, sino que es una revoltura de muchas cosas y que, pues, obviamente sus interlocutores se lo aceptaron como algo, pues, que provenía de lo sagrado. El origen de este movimiento se remonta exactamente a la misma Babilonia, porque el problema es que todos los investigadores que han querido llegar al origen de este movimiento, pues se pierden en el tiempo y en el espacio. Algunos los ubican en Mesopotamia, otros en Arabia, otros han llegado a creer que este movimiento tuvo su origen hasta en los mismos judíos, otros lo remontan hasta los samaritanos. Pero si nosotros le seguimos la secuencia a este movimiento, a este conocimiento de origen oscuro, nosotros vamos a encontrar que realmente sus propios orígenes datan desde Babilonia. Y no habla en el sentido de que el movimiento gnóstico se originó allá, sino que la filosofía, la religión, la doctrina de la cual ellos se alimentan, pues viene desde allá, desde que la humanidad perdió el contacto con Dios y empezó a contactarse con espíritus del mal. Desde por ahí viene lo que es este movimiento, fundado por este señor de Colombia, llamado Samael Aún Weor. Este señor, creo que hay algo bien importante que señalar tocante a él. Samael Aún Weor, que no era el nombre de él era Víctor Manuel Gómez Rodríguez, nació el 6 de marzo de 1917 en Colombia. Desde muy joven se interesó por el espiritismo e ingresó a la teosofía, es lo que yo estoy mencionando, que la teosofía es un movimiento fundado por Madame Blavatsky y que para ellos pues todo es Dios. Teosofía quiere decir sabiduría divina, es decir que siempre ellos están orientados y enquistados en lo que es el conocimiento y la sabiduría. En este sentido, le dan una importancia superlativa a la serpiente, a tal grado que para ellos hablar del fuego serpentino de la sabiduría, hablar de la kundalini, hablar de las grandes sociedades serpentinas, es hablar precisamente de sociedades sabias, pues realmente es un mensaje oculto que le atribuye a Satanás el conocimiento de la raza humana, pues fue Satanás, la serpiente antigua, la que indujo a Eva a comer del árbol de la ciencia del bien y el mal, y ellos quieren traducir este hecho
como que lo que le inculcó ahí, lo que propició la serpiente fue el conocimiento dado a una humanidad ignorante. Realmente Adán no estaba en estado de ignorancia, sino que estaba en estado de inocencia. Esa es la etapa que vivió Adán y Eva. Esto no es otra cosa que una desviación y una torcedura de las Escrituras para querer alimentar este pensamiento que no es más que diabólico. Samael se creía, y creen, y también él lo enseñó, que él era el avatara de la era de Acuario. Hablar precisamente de un avatara es hablar de un maestro. Para ellos, en su desviación, creen que Jesucristo era el avatara de la era de Piscis. Y precisamente por eso dicen ellos que los peces, los pescadores tienen mucho que ver en el mensaje de Jesucristo. Para ellos Piscis es una era astrológica, en la cual nace Cristo para estos movimientos. Un avatara nace terminando una era e iniciando otra. Entonces, terminando la era de Piscis e iniciando la de Acuario, para ellos nace Samael. El problema es que cuando nosotros comenzamos a ver desde el punto de vista esoterista, la era de Acuario no terminó cuando empieza Samael, sino que mucho antes, y es que lo vamos a ver desde el punto de vista astrológico, ¿no? Entonces es ahí donde otros movimientos le atribuyen esta función de avatara a otros líderes. Este señor se hacía llamar el ser, también se hacía llamar hombre supranormal, también se autonombraba Buda, Maitreya, Logos de Marte, Verbo Divino, Justicia de Dios, Iniciador de la Nueva Era, Cristo Cósmico de Acuario, Verbo Solar, Profeta de Dios, Superhombre del siglo XX, y también se hacía llamar el maestro tibetano, a tal grado que una vez le dijeron que diera una disertación en el idioma que se habla en el Tíbet, que hablan los monjitos allá, que andan con sus túnicas azafrán, y no pudo hablar. Hasta ahí dejó de andar diciendo que era maestro tibetano. Entonces ahí se ve que es un movimiento que se origina en la misma mentira. Sí, nos queda claro, Adonis, la información que ha advertido, y creo que todo esto con mucha responsabilidad nuestros analistas están documentados y es por eso que están vertiendo esta información. Muy bien, ahora vamos con Enrique Peñalba para que nos siga ampliando la información. Enrique, ¿en qué consiste esta doctrina filosófica que ya Adonis nos ha adelantado bastante? ¿Nos podrías ampliar toda esta información? Claro que sí. Muy interesante todo lo que el compañero Adonis nos ha explicado. Y a continuación voy a hablar un poquito acerca de lo que es esta filosofía. A la hora de que nosotros leemos alguna literatura gnóstica, como que es un poco o mucho, muy escabrosa. Pero para entender mejor el gnosticismo, Hollywood se ha encargado de ilustrarnos qué es el gnosticismo, con algunas de sus películas como Matrix, algunas caricaturas o algunas películas de Marvel, porque resulta de que para los gnósticos, todo mundo, todos sus iniciados pueden alcanzar un nivel divino y alcanzar que dentro de ellos mismos salga poder. Entonces, cuando nosotros observamos una de estas series, estamos observando la ideología, la filosofía que tienen los gnósticos. Pero voy a hablar un poquito acerca de esta filosofía. Los gnósticos creen que ellos lo controlan todo, que datan desde Babilonia hasta nuestros tiempos, que han influido en todo, que influyeron a los egipcios, que influyeron a los griegos, que influyeron al judaísmo, al islamismo. Según ellos, han influido a todo mundo. Según el pensamiento de ellos, controlándolo todo, dando a entender como que el mundo gira alrededor del gnosticismo, cosa que no es así. Los pilares fundamentales donde el gnosticismo se sustenta es el ocultismo, la magia, el esoterismo, el misticismo, entre otras. En cuanto a esto, creen que el mismo Señor Jesucristo era un iniciado, quien recibió alguna orientación de otros maestros de aquel entonces. Sitúan ellos en algunos escritos que Jesús estuvo recibiendo enseñanza de Buda, recibiendo enseñanza en Inglaterra, lo sitúan en otros lugares, que él recibió enseñanza de otros para que él llegara a ser también un maestro. Y que la idea principal es ocultar una verdad. Incluso ellos, aunque no son muy dados a la literatura canónica, porque ellos tienen otra clase de literatura,
sí toman algunas partes de la Escritura, por ejemplo, Juan 16:20, donde Jesucristo prohíbe a sus discípulos que dijeran a los demás que Él era el Cristo, asumiendo ellos que Jesús ocultaba la verdad o que el conocimiento de Cristo era privado de un grupo. Ellos asumen esto. Se dirigen mucho su filosofía a través de la magia. Ellos dicen que es magia blanca, es decir, que es inofensiva, que no daña. En cuanto al esoterismo, que es un término genérico que hace referencia a un conjunto de conocimientos doctrinales que enseña prácticas y ritos, técnicas, filosofías, y entre esto, entre la combinación del esoterismo con la magia, un iniciado puede realizar milagros, sanidades, y ahí eso le atribuyen a Cristo, que él, como él era un iniciado, él podía, a través del poder que había recibido, del conocimiento, podía hacer diversos milagros. Aparte de eso, también ellos hablan mucho acerca del desdoblamiento del alma o del espíritu y viajes astrales. Es bien curioso esta clase de filosofía, y por eso yo les decía de que esto está más, para entenderlo a ciencia cierta, es de ver una película de Marvel, y vamos a entender qué es el gnosticismo. En cuanto a los desdoblamientos del espíritu, los iniciados tienen la capacidad de, en una etapa entre despierto y dormido, que su alma, que su espíritu salga en un cuerpo astral, y pueden viajar ellos desde su interior al pasado, hacer viajes en el presente y hacer viajes al futuro. Hacer viajes al antiguo Egipto, a la antigua Babilonia, hacer viajes al futuro. Según ellos, que con estos desdoblamientos de espíritu y viajes astrales, ellos obtienen el conocimiento, que ellos pueden ir en una sola noche a muchos lugares, y en esos lugares ellos obtener todo el conocimiento de los diferentes acontecimientos a través de los siglos. Es decir, es un modo de viajar, es un secreto que han aprendido, que les enseñan a sus discípulos gnósticos, y que en estos viajes, dicen ellos, o predican ellos, que pueden ir las personas y hablar con Jesucristo, tocar a Jesucristo, hablar con el mismo Dios. Todo esto es lo que predican con respecto a lo que es los desdoblamientos del espíritu y viajes astrales. Según la doctrina de Samael, habla mucho acerca de la reencarnación. O sea, hablar de la filosofía doctrinal es algo bien amplio, y más quisiera detenerme un poquito en lo que es la reencarnación. ¿Usted tenías algo que opinar? A veces ellos toman como referencia 2 de Corintios 12. Dice el apóstol Pablo: conozco a un hombre, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al tercer cielo. Y que fue un viaje astral. El apóstol Pablo no está diciendo que fue un viaje astral. De hecho, él dice que no sabe si fue en el cuerpo totalmente o si sería fuera del cuerpo. Pero hay algo que el apóstol habla bien claro y dice: fue arrebatado, es decir, Dios se lo toma. Sea corpóreamente, que le pueden llamar teletransportado, o sea que fue en el espíritu. Pero fue Dios quien lo tomó. En ningún momento el apóstol Pablo se puso a hacer el mantra de Faraón para salir del cuerpo, ¿no? Entonces, sino que fue algo que Dios hizo. El apóstol Pablo no hizo ningún ejercicio vocal, no cantó ningún mantra, no lo hizo adrede, no lo hizo a propósito, sino que fue Dios que lo tomó, y ahí se marca la diferencia. Por otro lado, eso de los viajes astrales no es otra cosa más que un aspecto, y que por cierto radica en eso la fuerza, porque el gnosticismo es experimental, a diferencia de otras corrientes religiosas, que si alguien dice: ¿de qué se habló? Y dicen: se habló de la salvación. No, ya escuché ese tema. ¿De qué se habló? Se habló del diezmo. Ese tema ya lo escuché. Cuando un gnóstico dice: hablamos del cuerpo astral, ya lo practico. Es decir, son experimentales, pero ese experimento es mental, no es real tal cual ellos quieren hacer ver las cosas, que su espíritu sale, sino que simplemente son proyecciones mentales. Claro, y es que también hay otro detalle. Ellos dicen, cuando pasan por algún lugar, refiriéndose a los viajes astrales, cuando pasan por algún lugar, dicen: yo recuerdo ya haber pasado acá. Cuando ven una película o algo, dicen: yo recuerdo haber estado por decir así, en Monte Carlo, en París, en Londres, o en cualquier parte. Ellos recuerdan haber estado ahí, que fueron en viajes astrales. Pero lo que hace Hollywood es proyectarles las imágenes, y en ese estado mental que ellos tienen, la mente los lleva
a imágenes que ellos ya han visto. Es decir, que el cerebro en el subconsciente tiene la capacidad para guardar mucha información que a la mente consciente no lo logra recordar. La mente inconsciente sí lo guarda. Entonces, esos viajes astrales son infundados. Es algo mental. Quisiera mencionar un poquito acerca de lo que es la reencarnación. Según Samael, cada iniciado tiene la capacidad de reencarnar 108 veces antes de la liberación y la salvación, que ellos tienen un término raro con respecto a lo que es la salvación. En la reencarnación ellos dicen que Jesús fue reencarnado. Toman otro ejemplo bíblico y dicen que Elías se reencarnó en Juan el Bautista. Hacen un comparativo, porque está escrito, y lo menciona Cristo, dice, este es aquel Elías. Se vestía con pelo de camello, Elías también. Su comida era langostas y miel silvestres, Elías y Juan lo practicaban. Es decir, era una vida similar, por eso ellos dicen que Elías, el espíritu de Elías, se reencarnó como Juan el Bautista. Pues cuando la Escritura dice que el espíritu de Elías que Juan tenía el espíritu de Elías, no se refiere al alma, no se refiere a su esencia, a su hálito de vida. No es que el hálito de vida de Elías al morir tomó otro cuerpo, no. Lo que el viernes pasado hablamos un poquito acerca del alma y explicamos un poco acerca de la diferencia entre alma y espíritu, y cuando la Biblia se refiere a espíritu, está hablando de una motivación, está hablando de un impulso, está hablando de cualidades. Es decir, una persona puede tener cualidades, puede tener motivaciones, puede tener impulsos, puede ser su estilo de vida parecido al de otro y no tiene nada que ver con la otra persona. Entonces, una cosa es que Juan tuviera un estilo de vida parecido al de Elías, y otra cosa es que el espíritu de Elías hubiera reencarnado. Pues la Escritura no habla de reencarnaciones, no existe la reencarnación. Ellos sí lo dicen, 108 veces reencarnan. Y así, con esa fuerza con que Elías desafió a los grandes poderosos de su momento, así lo iba a hacer Juan, con ese mismo espíritu, sí, también él lo hizo. Mismo ánimo. Con el mismo ánimo. El mismo estilo, la misma forma. Pero no era el espíritu, o sea, no era el alma. Porque hay una diferencia entre alma y espíritu. Bien. Yo creo que vamos a hacer un programa sobre la reencarnación. Sería importante. Entonces, 108 veces se reencarna. Dependiendo el karma es como una estela como una tipo estela de vida. Es decir, que si fue bueno, va a reencarnar en alguien bueno, en alguien poderoso. Si fue malo, va a reencarnar en una cucaracha, en una hormiga, en un insecto. Entonces, dependiendo de qué clase de persona sea. Ahora, hay algo bien importante que mencionar, porque incluso Samael, él dijo que cuando había reencarnado parece que de un chino, o no sé de quién había reencarnado, pero en cuanto a lo que es la reencarnación, compañeros, todos cuando dicen que han reencarnado de alguien, no reencarnan según ellos de un sirviente, sino que eran grandes poderosos. Algunos se reencarnaron dicen que fueron Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte, que fueron Atila, que fueron Alejandro Magno, solo personalidades grandes. Y eso es porque es lo que ellos están viendo en la televisión. Es decir, Hollywood les presenta los personajes pasados, y cuando estas personas tienen sueños o tienen alguna sensación de estas, ellos dicen que han reencarnado. Pero estos solamente son estados mentales. Pero no sé si me pueden permitir, Adán, si me puede permitir, porque ellos dicen que su conocimiento, o sea, que los cristianos se dirigen por la fe, ellos se dirigen por el conocimiento, que la salvación, o sea, que la idea del cristiano la salvación es por la fe, la idea de la salvación de ellos es por el conocimiento. Es decir, que no se salvan por fe, sino por conocimiento. La base fundamental, Noé, de ellos se fundamentan en 4 pilares que son ciencia, arte, filosofía y religión. En ninguna de las 4 va la fe como base. Ciencia, arte, filosofía y religión. Son las 4 bases fundamentales del gnosticismo. En las que ellos se fundamentan. Así es. Practicando el esoterismo y todo lo que ya mencionamos. Muy bien, esa sería la... Correcto. Pues muy interesante, Noé Peñalba, toda la investigación que ha realizado y que en este momento se está vertiendo a todos nuestros cibernautas que nos están sintonizando, y creo que es de mucho interés lo que estamos escuchando para que no nos dejemos sorprender de estas personas gnósticas que no están haciendo otra cosa sino engañando
a la gente. Vamos con Víctor Bárcenas, que también él quiere darnos la información, el fruto de su investigación. Víctor Bárcenas, ¿qué relación tiene el gnosticismo con el cristianismo? Sí, bueno, estamos tratando de platicar algo sobre una situación que vive cierto sector de la sociedad. En realidad, pido disculpas por calificarlo de esta manera. Es un insulto, el gnosticismo, es un insulto a la inteligencia humana. Es una barbarie, o sea, está fuera de la realidad. El comentario que hacemos es nada más por tratar de darle un poquito de forma a lo que ellos hacen, porque la realidad es que no tienen ni forma, no tienen ni pies ni cabeza, todo lo que ellos hacen. Que si viene de los babilonios y de hace 5,000 años, realmente no es cierto. Es decir, ellos así lo atribuyen. Y por la investigación que hemos hecho y en los comentarios de filosofía, discúlpeme, no tiene nada. No tiene nada, el gnosticismo no tiene nada de filosofía, no, nada más son ideas. Es una mezcla, es una revoltura de ideas que no tienen forma, no tienen ni principio, no tienen fin, no tienen un destino. No existe una disciplina, no existe es una barbarie, es una ignorancia. ¿Qué relación tiene con el cristianismo? Hasta da pena decir que si tiene relación. Es faltar el respeto a Dios, a lo sagrado, por esto. Porque, claro, en los escritos que encontramos en los medios, como el internet y otros, tratan de relacionar el cristianismo o entre sacar algo del cristianismo, pero hay que aclarar una cosa: el concepto de cristianismo en términos del común social es incongruente con el concepto del cristianismo bíblico o con el pensamiento de aquel que sigue la doctrina de Jesucristo. Es que definitivamente es una aberración esto del gnosticismo, pero la importancia de este panel es que nuestros cibernautas escuchen, ¿verdad?, observen y no se vayan a dejar engañar, como dijiste, Adán, que no se dejen engañar por una sarta de mentiras y de ignorancia, porque nada más hay que oír a Samael o ver lo que fue la entrevista que le hacen en 1977 allá en México. Cada tontería que habla, que dice uno, ¿cómo es posible que tenga algún interés, alguna importancia lo que él está diciendo? Hablando de inventos y de cuentos que él se imagina, y que claro que para los que lo escuchan o lo siguen, pues han de imaginar que es un gran conocimiento, pero hay que entender lo que es filosofía. Es el amor por la sabiduría, pero eso no tienen amor. O sea, no hay ni sabiduría en lo que ellos dicen. Queriendo ver algo de lo que nos menciona la palabra de Dios, por ejemplo en Colosenses 2:8, dice el apóstol San Pablo: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Igualmente en la 1 Timoteo 1:4 dice, ni presten atención, es decir, la palabra de Dios es muy directa y nos amplía las cosas tan claras, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Es decir, reencarnación, cosa que no está comprobada. Claro, ellos hablan de la metafísica, ¿verdad? Sobre la física, más allá de la física. Pero si no entienden ni siquiera lo que es física, ¿cómo van a hablar de algo que es más allá de la física si no saben lo que es física? Entonces, en ese sentido, toman como garante del neognosticismo a Samael, cuando él mismo, alucinado por no sé qué sustancias, dice que fue transportado con unos alienígenas allá en México, en la Ciudad de México, y que estuvo platicando con ellos, ¿verdad? Realmente cuando estaba leyendo esa entrevista que le hacen, pues en primer lugar es una entrevista preparada por su misma gente. En segundo lugar, ni siquiera en el lenguaje que está utilizando Samael no se ve ni un poquito de sabiduría o de filosofía,
Solo es una revoltura de ideas que tienen ellos, pero lo malo o lo difícil es que si hay gente que cree en él, si hay gente que lo sigue. Y hasta da vergüenza ajena estar leyendo lo que dice Samael. Es decir, comparar con el cristianismo en el concepto puro, directo de la doctrina santa de Jesucristo, realmente es una vergüenza querer comparar, ¿no? Pero sí con el cristianismo que maneja el término social, el común social, bueno, a lo mejor como por ahí sacan ideas de la India, de lo que es Buda, de lo que es los diferentes, y de los krishnas y todo eso, bueno, tratan de buscar un concepto, tratan de dirigir su pensamiento a algo porque entendemos que está hueca su mente y su alma y su espíritu no tiene una firmeza, una decisión, no hay peso en la conciencia de ellos para poder encontrar una dirección firme. Sin embargo, es importante en el sentido de que, pues, no se deje llevar la gente, ¿verdad? Porque ni es ciencia, porque se salen totalmente de la ciencia, ni es tampoco filosofía, y si es esoterismo, yo pienso que a los verdaderos esotéricos hasta les daría vergüenza estar oyendo lo que ellos dicen, los gnósticos. Un verdadero esotérico no tiene que ver nada con los gnósticos. Es decir, ahí está la historia, ahí están los escritos, ahí están las ideas, ¿verdad? Solamente es una reflexión sobre lo que ellos hacen, ¿verdad? Definitivamente con el cristianismo, en el sentido estricto de lo que es la doctrina de Jesucristo, no tiene nada que ver con el gnosticismo. ¿Correcto? Es que el gnosticismo es paganismo puro. Es paganismo puro. Totalmente alejado de la religión que Cristo instituyó. Es paganismo puro. Partiendo Correcto. de que es paganismo puro, pues encuentran tentáculos en todas las religiones del pasado. Pero realmente yo puedo hablar porque yo sí he leído toda la literatura gnóstica, desde el Matrimonio Perfecto hasta el Libro Amarillo, y conozco realmente todo lo que escribió Samael, y puedo decir claramente que lo que este hombre hizo fue un sincretismo de muchas religiones y tomó conceptos de filosofía, no la filosofía en sí, sino ciertos conceptos de la filosofía platónica, ciertos conceptos budistas, sintoístas, confucianistas, hinduistas, budistas, babilónicos, egipcios, y formó, alimentado por la teosofía, por el rosacrucismo, masonería, y se forma lo que es lo que se llama el movimiento gnóstico, que ahora le ponen cristiano. De hecho, yo fui invitado cuando celebraron los gnósticos en el occidente del país el 50 aniversario de la era de Acuario, me invitaron. Incluso estuve en la mesa donde estaban los maestros gnósticos y pusieron un organigrama donde ponen ellos primero a Dios, luego a Jesucristo y luego a Samael. Eso es organigrama jerárquico. Y una de las disertaciones que me llamó mucho la atención de uno de los maestros fue que dijo que Buda acababa de ser crucificado en el planeta Marte, redimiendo a los marcianos del pecado, como lo hizo Cristo aquí en la Tierra. Sí. Es lo que digo, ¿no? O sea, lo que acabas de mencionar, Doni, para ilustrar un poquito a los compañeros, amigos cibernautas, una mezcla. Pongamos carne de cerdo, de caballo, de perro, de rata, de gato, de víbora, hay que mezclarlo y luego lo dejamos ahí que repose un poquito, luego revuelto con poner verduras, con semillas, con tierra, con lodo, con de todo. Vamos a mezclarlo y a ver qué sale. Es lo que salió del gnosticismo hasta, déjame decirte que en el sentido estricto de la raíz etimológica de la gnosis, tienen un nombre muy elegante. O sea, eso sí, está elegante el nombre, gnóstico, de la gnosis, del conocimiento. O sea, es un nombre muy elegante para la porquería que es, discúlpame, ¿no? Bien, bueno, pues estamos hablando todo esto a un público que nos está en este momento escuchando, y precisamente hay gente que cree en estas aberraciones, por decirlo de alguna manera, pero nuestro deber es vertir lo que nosotros hemos investigado, lo que nosotros hemos, con mucha profesionalidad, hemos investigado, y ahora se vierte ante ustedes para que conozcan a estas personas, que no es otra cosa, sino, como dijo Enrique Peñalba, eso es paganismo
paganismo puro. Ya lo manifiesta Víctor, que es carne de perro, carne de rata, carne de burro, carne de quién sabe qué tantos, y lo mezclan y le echan, como para sazonar, le echan tierra y le echan espinas y le echan abrojos y después lo dejan un momentito para comérselo. Entonces es paganismo puro, ¿verdad? Pero estamos nosotros virtiendo esta información para que usted tenga conocimiento y no se deje engañar sobre estas creencias. Bien, estamos con ustedes nuevamente para continuar con este interesante tema y que estamos platicando aquí fuera de cámaras, que realmente pues está virtiendo todo esto porque es necesario que usted sepa la verdad sobre los gnósticos. Y es que realmente deliran, como dice el texto bíblico, deliran en cuestiones necias, ¿verdad? Bien, vamos a continuar en esta segunda ronda y vamos con Adonis. Nuevamente Adonis, ¿cuál es la perspectiva de Dios y de Cristo según los gnósticos? Pues es importante que podamos entender cuál es la perspectiva según los gnósticos y cuál es realmente según Cristo. Porque no nos olvidemos que la carta a los Colosenses fue una carta combatiendo el gnosticismo. Y es donde se advierte que no se dejen engañar por huecas filosofías, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Según los gnósticos, Dios es un ser invisible, inaccesible, que habita en la eternidad y que no tiene absolutamente nada que ver con el mundo material. Y ahí nace el dualismo, lo material contra lo espiritual, que tanto maneja el gnosticismo. Para ellos, el creador del universo, el que creó todas las Pleiades, el Orión, todo el universo visible que el hombre está explorando, fue el demiurgo, no fue Dios. Este concepto lo extrajeron de Platón, porque fue allá en Grecia donde se habló de que el demiurgo era el que había creado el universo material, cosa que el apóstol Pablo combate cuando le dice que el Dios no conocido, que era el que ellos creían que nunca se había dado a conocer, alguien que existía pero que no se metía con el ser humano, ese era el que había creado todas las cosas. Y es precisamente lo que el apóstol Pablo a los colosenses les dice, que todas las cosas que existen, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, potestades, todo fue creado por Cristo y para Cristo. Es decir, Cristo era la razón de esta creación que hizo Dios. Para ellos, quien hizo el universo fue el demiurgo, que lo asocian al diablo. En otras palabras, para un gnóstico, el que creó la tierra fue Satanás. El que creó el agua y todo lo que habita en este planeta fue el diablo. Y que por ende, el que creó a la raza humana enclaustrada en un cuerpo material fue también el mismo diablo. Entonces, la perspectiva de Dios es una perspectiva totalmente aberrada, errónea, desvielada, que no tiene sustento bíblico, simplemente en las invenciones de algunos filósofos del pasado y los cuentos chinos de Samael Aun Weor. De acuerdo a Cristo, pues el concepto para ellos de Cristo, ellos no ven a Cristo como el redentor de la humanidad, ellos no ven a Cristo como aquel que vino a traer la salvación a la humanidad, porque para ellos la salvación es un concepto que se desarrolla en base a los esfuerzos propios, al contrarrestar la materia contra el espíritu. ¿Qué piensan de Cristo? Pues ellos hablan de muchos Cristos. Hablan del Cristo cósmico, del Cristo en sustancia, del Cristo en esencia, del Cristo íntimo, del Cristo viviente y del Cristo histórico. Creo que tiempo no hay para explicar cuál es el concepto de cada cosa. Sin embargo, es necesario que nosotros podamos entender que todos los conceptos que ellos tienen acerca de Cristo están totalmente distantes del Cristo que predican los apóstoles. El Cristo que predican los apóstoles, el apóstol lo presenta a los colosenses porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Es decir, ese cuerpo que él tuvo, material, en ese cuerpo que ahora está glorificado, habita totalmente toda la plenitud de la divinidad, cosa que el gnóstico no puede concebir, porque para ellos lo divino no puede mezclarse en ningún momento con lo humano. Entonces, el concepto, según Cristo, según la doctrina apostólica, es uno, según los gnósticos es otro. Y hay un aspecto todavía más repulsivo, y es el hecho de que ellos creen
que Cristo era un hombre común y corriente, que no era el Hijo de Dios tal cual se presenta en las páginas de la Biblia, y que para alcanzar ese nivel de Cristo, él tuvo que tener mujer. Y es así como se habla de los evangelios gnósticos. Se habla, por ejemplo, de el Evangelio de Judas. El Evangelio de Judas, que es un libro de carácter gnóstico, es un libro que para ellos realmente, yo escuchaba de los gnósticos, desde antes que saliera el Evangelio de Judas, escuchaba a gnósticos llamar el maestro Judas. Entonces vemos cómo ellos han planteado desde esa perspectiva que para que Cristo se lograra convertir en Cristo tenía que tener mujer, situación que la Biblia no lo proyecta así. Yo quiero ser categórico en la proyección alegórica y en la proyección típica y prototípica de la Biblia. A Jesús se presenta soltero. Por ejemplo, en la alegoría de Isaac, que representa a Cristo en el sacrificio, cuando Abraham lo ofrece, Isaac no tenía mujer, era soltero. En la siguiente alegoría, que también proyecta a Cristo, que es la de José, que es vendido por sus hermanos, cuando José es vendido por sus hermanos, José también es un muchacho soltero, no tenía mujer. Y seguimos con el Cordero, cuando se establece el pueblo de Israel, el Cordero Pascual, que tenía que tener 1 año y ser sin defecto. Un cordero de 1 año no se había pareado con oveja. Entonces, partiendo de aquí, vemos que toda la proyección antiguo testamentaria acerca de Jesucristo era un hombre soltero, y que si alguna esposa Cristo tiene con la que contraerá nupcias, es con la iglesia del Señor, esa es la que está proyectada para él. Entonces, la perspectiva de Cristo es totalmente ajena a la realidad, y por otro lado, caen aún en una bajeza más terrible, pues el hecho de que ellos creer que la expulsión del hombre del jardín del Edén obedece al derramamiento seminal que Adán pudo haber tenido en el jardín del Edén, porque ellos así lo plantean, porque para ellos el pecado no es el acto sexual, sino es la eyaculación. Toda la filosofía gnóstica al final gira en torno a la transmutación sexual. Para ellos la mujer es un altar donde ellos se arrodillan y comienzan ellos a hacer sus ejercicios mántricos para transmutar, dicen, al Cristo. Fíjate hasta dónde llegan, que para ellos el líquido seminal es Cristo, y que derramarlo es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Llegan hasta semejantes locuras, y es absurdo, y ver cómo hay gente que se cree esas locuras, ¿no? Entonces, y luego, que a raíz de eso, el hombre va a recuperar 7 sentidos que perdió, porque para ellos el hombre tenía 12 sentidos, y que a raíz de haber pecado se quedó solo con 5. Entonces, a través de la transmutación, ellos van a recuperar el 6º sentido, lo que es la intuición, lo que es la telepatía, lo que es la telequinesis, y comenzamos y entramos al mundo del ocultismo diabólico, donde se manifiesta todo ese montón de aspectos de carácter netamente satánico, impulsados por un principio al cual ellos lo pintan de blanco, y la gente cree, y los integrantes, que es una hermandad blanca, que es una hermandad buena, que es algo donde se promueve la limpieza y la santidad. Tú oyes hablar a un gnóstico, Noé, y te habla de pureza, te habla de santidad, te habla de apartarse del mal, te habla de tantas cosas, y que te quedas tú y dices que son buenas personas, pero realmente son agentes del mismo demonio. Yo lo que estoy viendo a través de la investigación y de todo lo que estamos virtiendo aquí es que esta doctrina gnóstica y hablar de este Samalel es como que habláramos de Steven Spielberg. Steven Spielberg es un director, es un cineasta, ¿verdad? No se vaya a molestar Steven Spielberg. Ah, sí, no, sí. Sí, entonces, es algo bien curioso, porque es un tipo de enseñanza fantástica, por llamarlo así, que no es ni siquiera razonable, sino que se basa en cuentos, se basa en mitos, no se basa en realidades. Y esto me parece una paridad con aquel que hizo la organización, la Cienciología. Fue también una persona que tiene las mismas locuras. Es que mira, todas esas religiones son harinas del mismo costal. Sí. Te voy a decir cómo es la élite. La élite, para la élite el gnosticismo es un vivero. El gnosticismo y el rosacrucismo es un vivero. De ahí pasan a ser masones. Y a los masones ya se convierten en sus fontaneros, sí, para hacer sus cosas. Sus cosas. Muy bien.
Creo que vamos a la segunda pregunta. Se la vamos a hacer a Noé Enrique Peñalba, porque él ya está ansioso de continuar. A ver, Noé, ¿qué relación tienen los escritos canónicos, es decir, la Biblia, y los escritos apócrifos con el neognosticismo? Sí, con respecto a los escritos canónicos, solo toman lo que les conviene. No es una fuente, para ellos no es una fuente tan fidedigna de investigación como lo son los evangelios apócrifos, que precisamente fueron escritos muchos por esta gente que tiene tendencia a este mismo pensamiento. En el tiempo de los primeros cristianos, en el primer siglo, según datos históricos, habían 200 corrientes gnósticas. Es decir, que no era un pequeño grupo, era una cantidad terrible de gente que practicaba el gnosticismo. Incluso pues nos menciona acerca de Simón el Mago, era un gnóstico. El apóstol Juan menciona en Apocalipsis acerca de una lucha que también tenía con los gnósticos. El apóstol Pablo también tenía lucha con los gnósticos. Es decir, que estos grupos sí existieron en ese tiempo y de cierta manera ellos escribieron algunas literaturas que hoy les dan mayor proyección. Relación con los libros canónicos, con la Biblia, es poco. Toman lo que más les conviene, no mucho, sino que toman algunas alegorías, toman algunos datos, algo que les pueda servir, y lo demás lo desechan. Los evangelios, hay evangelios que son llamados apócrifos, a los que se desconoce el autor, que se desconoce su procedencia, pero existe otra clase de libros, otra clase de, vamos a decir, de literatura, otro perfil de evangelio, y estos no solamente son apócrifos, sino que son gnósticos. Vamos a entender que el libro de Marcos, de Lucas, de Mateo, de Juan, son más o menos como una biografía, un relato de la vida de Jesucristo, que fueron dirigidos en diferentes épocas y a diferentes personas. Uno a los griegos, otro a la nueva generación, como el de Juan, fue escrito a la nueva generación de los fieles, es decir, gente que no conoció al Señor, a la juventud de aquel entonces, a la niñez de aquel entonces, que no conocieron, y Juan se encarga en dirigirles aquel documento. Bien, con respecto a los evangelios, llamados así, evangelios gnósticos, esto es más un plagio que otra cosa. Escribieron algo sobre la vida de Jesús, y al escribir algo sobre la vida de Jesús, la escriben los gnósticos de aquel entonces, pero le ponen que la escribió Judas, que la escribió Tomás, que la escribió María Magdalena. Esto es como decir que yo voy a escribir un libro de la vida de Cristóbal Colón, y a ese libro que yo escriba hoy, cientos de años después, yo le ponga que es escrito por la reina Isabel. O sea, un personaje cercano. Diga. Bueno, por lo que comentas, No tendrá que ver con aquello de la locura de la reencarnación, así como María Magdalena, porque el que nos está escribiendo como que se sintió que era María Magdalena, ¿no? Puede ser que también tenga que ver con eso. Pero más que todo, el propósito es ellos escriben un libro sobre la vida de Jesús, pero si le ponen que le escribió Juan Pérez, no va a tener ningún impacto. Y van a decir, ¿este Juan Pérez quién es? Pero si ellos le ponen que le escribió Judas Iscariote, entonces ellos dicen, no, pues entonces si le escribió Judas Iscariote, esto es verdad. Bien, los evangelios apócrifos, que entendemos que todo esto surgió con Orígenes, que comenzó a crear su propio, por decir así, como un tipo canon, pero no era de la literatura aceptada, sino que era de literatura de de tipo gnóstico. Y luego comenzaron también los de la corriente cristiana a formar su propio canon, que es la Biblia que hoy conocemos. Entre los evangelios gnósticos tenemos el evangelio de Tomás, el evangelio de María Magdalena, evangelio de Judas, evangelio apócrifo de Juan y otros más evangelios, incluso un evangelio griego de los egipcios. De todos estos evangelios, al hacer quizás un pequeño resumen y al ver lo que está tratando de proyectar los gnósticos, y que estos son, vamos a decir, esta es la fuente de información que ocupan los gnósticos, entre otros libros. Ellos relatan y toman aquí a un Jesucristo como una especie de espectro, más o menos algo así, como una especie de espectro, es decir, que lo veían pero no lo podían tocar.
una especie de espectro. Otros, y voy a mencionarlo porque es necesario, pero estos escritos son del todo aberrantes, son denigrantes, son escritos que causan indignación, claro, indignación porque llevan hasta el colmo de la locura. Por ejemplo, el Evangelio de Judas Iscariote, ahí aparece una narración en la que el personaje principal de este Evangelio no es Jesús, sino que es Judas. Según la filosofía o el cuento de este libro, es que aquí el malo de la historia no es Judas. Entendemos que está escrito en Juan 17, dice, ninguno se perdió, solamente el hijo de perdición. Pero el Evangelio de Judas dice todo lo contrario, que el bueno de la historia es Judas. Que lo que Judas hizo fue ayudar a liberarse al Señor. Por eso es que dicen ellos, el maestro Judas. Tú llegas a un gnóstico y ellos hacen referencia a Judas como el maestro Judas. Y para ellos era el más entendido de todos los apóstoles, que a tal grado ninguno tenía la capacidad de poder entregar al Mesías, solamente Judas. Y lo ayudó a y hablando de los evangelios apócrifos, yo creo que es necesario, Noé, yo tengo un libro que es la Biblia gnóstica. Se llama la Pistisofía. Que hablar de la Pistisofía, ahí le pusieron fe y sabiduría, eso es lo que significa. Es la Biblia develada por el venerable maestro Samael Aún Weor. Se cree que son unos escritos ocultos que él encontró y que él los develó, donde están todas las enseñanzas secretas que el maestro Jesús dio a sus 12 apóstoles. Y que no las dio a conocer a nadie. Y que no las dio a conocer a nadie más. Esas solo las conocen Samael y los gnósticos. Sí. Y que es una ensarta de locuras, como hemos estado hablando, es una ensarta de locuras donde hablan que el misterio 14 y que ustedes el misterio 15 y que ustedes no han entendido el misterio 18, ahora les voy a dar a conocer el misterio 20. Cuestiones así de locuras que el apóstol Pablo, que como ya sabía de dónde venía todo el misterio aquí, el apóstol le escribe a los colosenses que es Cristo en vosotros el misterio de gloria, ¿va? Es Cristo en vosotros, y que el misterio que hay que conocer es el de Dios el Padre y de Jesucristo. Y el apóstol Pablo hace énfasis que ese es el misterio importante. Entonces, nada de que el misterio 14, que el misterio 18, que habla la Pistisofía, que simplemente es para mantener a la gente embelesada, pues la gente, oír hablar de cuestiones misteriosas le llama la atención. A lo que podemos llamarle, es puro morbo, provocan solo al morbo, como se meten en diferentes cosas, que si la Atlántida, que si Quetzalcóatl, que si, y es puro morbo hasta el grado de que se va, lo que mencionabas, Adonis, sobre el asunto sexual, que ahí radica todo lo que ellos quieren, nada más. Y yo siento de que entre los evangelios, uno de los más, voy a decir, de los más perdidos, de los peores, es el de Tomás, y el que le llaman el de María Magdalena. Y lo voy a decir porque es necesario mencionar que qué sarta de locuras es lo que dice aquí. En este libro hablan acerca del homosexualismo. Y crean en este libro una tendencia homosexual. Es decir, hace creer que el Jesús que ellos están proyectando, y quiero ser bien claro en esto, al Jesús que ellos están proyectando a través de esos escritos, le dan un tinte homosexual en estos evangelios. En el de María Magdalena y en el de Tomás, también mencionan que Jesús contrajo nupcias con María Magdalena, y que sobre esto hasta recrearon todo esto a través de otra obra, de una novela, El Código Da Vinci. Todo esto son invenciones y son locuras. Contrario a los escritos sagrados, contrario a lo que Cristo enseñó. Es decir, los gnósticos es una organización completamente dañina. Es que causa estragos en la mente del ser humano, hace que la gente pierda la fe, porque ahora las personas creen, los iniciados creen que ellos son dioses, que ellos tienen poder de telequinesis, de teletransportación, de doblamiento de espíritu, que pueden levantar cosas con su mente, es decir, puras locuras. Y todo esto alimentado con la gran fuente de chatarra, como lo es la televisión. Entonces, los evangelios gnósticos no son más que escritos que causan indignación. ¿Y quién los escribió? Pues los escribió, quién sabe, los escribieron los gnósticos, pero ellos pusieron que los escribió Tomás, que los escribió Judas, para poder darle realce. De lo contrario, aquellos libros serían
un libro más, serían un cuento más. Ellos le ponen el título que fue escrito por alguien, por un personaje de la historia de Cristo, para que éste pudiera llegar y para que éste pudiera impactar a la gente, que estos tomen estos libros y comiencen a leerlos y se llenen de basura, porque prácticamente estos libros son basura. Noé, te agradecemos toda la información y creo que ha quedado muy claro lo que has mencionado. Ahora vamos con Víctor Bárcenas, para que ahora sí, Víctor, nos vas a decir, después de todo lo que hemos escuchado, por qué se dice que el neognosticismo es una práctica peligrosa. Yo creo que en el transcurso del desarrollo del tema, la gente que amablemente nos sigue a través de este medio puede ir sacando ya sus conclusiones, puede ir haciendo su propio resumen y notar que en la realidad es, como acaba de mencionar Noé, hasta dónde se atreven a llevar la mente de la persona, al grado de que una persona que quiere seguir las ideas de ellos, claro que termina en una confusión y en una locura, pensando en cosas como lo comentaba acerca de Samael, cuando lo entrevistan allá en México, y que según él tiene un encuentro con alienígenas, los alienígenas le dicen que se iban a encontrar en el camino, porque Samael quería irse con ellos, se aferraba a irse con ellos. En su demencia, en su locura, aquellos supuestos alienígenas no le permiten, y le dicen, nos encontraremos en el camino, le dicen a él, y ya se queda ahí, dice Samael, nos encontraremos en el camino, entonces un día van a venir por nosotros. Es decir que al llegar a tener ese tipo de pensamientos, y digo por su jefe o líder, como Samael, al cual se están comparando pues en esa demencia con Jesucristo, el peligro tan grande, entre otros, es precisamente eso, que la persona pierda el interés real, pierda la comprensión real de la necesidad que tiene su alma para poder acercarse al Dios vivo y verdadero. De tal forma que no solamente radica allí el peligro, ya lo advertía el apóstol Pablo, que ciertamente encontrándose con personas hace 2000 años, con ideas quizás parecidas, aunque acabamos de mencionar que el gnosticismo, así como se viene planteando, no tiene ni un principio ni un fin, es una revoltura, no existen bases fundamentales, ellos quieren establecer códices y libros y según esos sus propios escritos. Sin embargo, ¿a dónde llevan a la persona? A que, envuelto por esas ideas, pierde el sentido de la realidad y que se abandone a sí mismo, creyendo al grado de que en el pensamiento, en las ideas de ellos, que ya no es que sea un Dios único, creador de todas las cosas, sino que en su propia imaginación llegan a creer que ellos mismos son Dios, que son su propio Dios, y que en ese sentido el apóstol Pablo dice en la 1 Corintios 1:20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Esto lo comprobamos porque en el momento en que ellos quieren exponer a tantos Cristos y exponer entre los escritos de ellos libros que para ellos quieren que se tomen como sagrados, como verdaderos, esos evangelios apócrifos, al tratar de hacerlo de esa manera, no olvidemos, amigos que nos están escuchando, que existe un enemigo común que es Satanás, tratando de desvirtuar la palabra verdadera de Dios. Eso es lo que hacen los gnósticos, claro. No nos extrañe, un personaje de nombre Doniel, que fue el que origina en Francia, como que restaura o hace renacer un movimiento, uno de tantos movimientos gnósticos, revolturas de hinduismo, de catolicismo y demás cosas. La realidad es que su práctica era adorar a Satanás. Entre todo ello, esa locura, esa demencia, los va llevando, ¿verdad?, a manifestar lo que la Biblia misma dice, que si la Iglesia Católica es la madre de las rameras, pues el gnosticismo es una derivación de ellos,
precisamente como ya en otros paneles se ha mencionado acerca de esto. Dice el apóstol Pablo: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fue con excelencia de palabras o de sabiduría, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Dice también: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Concluyendo en este aspecto bíblico, dice Santiago: porque esta sabiduría no es de la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esa es la sabiduría de Dios que practica el que ha creído en Jesucristo. Una sabiduría que no nos lleva a esa clase de incertidumbres que, como comentábamos tras las cámaras, si aquellos que creen en la reencarnación, ¿verdad? Qué casualidad que buscan o piden a los supuestos expertos que les investiguen cuáles fueron sus vidas pasadas. Y qué curioso, ¿verdad? Que las vidas pasadas de ellos es que antes eran príncipes, es que antes eran guerreros muy valientes, es que antes eran reyes poderosos. Y no, pues ahora resulta que en su reencarnación ahora es un simple mortal como todos. Es decir, que el peligro radica, en perder la conciencia acerca de lo que es Dios y la búsqueda de la realidad espiritual conforme a la palabra de Dios. Y lo otro, el daño moral, psicológico que forman en las personas, y ya no solamente eso, sino el daño físico, porque se ha descubierto que se amparan bajo este pensamiento filosófico, una apariencia que, como dice en el Evangelio, en la carta de Santiago, una apariencia hipócrita para darle rienda suelta a sus intereses malsanos. En eso radica, en resumen, el peligro acerca de estos movimientos de demencia. El peligro de salud estriba que ellos creen que el semen lo transmutan y realmente no transmutan absolutamente nada. Entonces, esa gente es la que más padece de la próstata. Sí. Es muy peligroso espiritualmente y aún en materialmente. Lo material. Y cuando quieren ellos desdoblar su espíritu, en ese momento lo que sí reciben son demonios. Demonios llegan y se apoderan de su cuerpo. Y esos demonios les causan grandes problemas en su mente. Es que desde el momento en que alguien comienza con ejercicios de yoga, de meditación y todo eso, deja la mente en blanco, Satanás se apodera de ella, para que daña su cerebro, daña su cuerpo. Es decir, es una organización peligrosa en todos los sentidos. Y al final lo aleja de Dios, totalmente, de la salvación, lo aleja de la verdad, lo aleja de todo lo bueno. Si estaba lejos, lo aleja más todavía. Lo aleja más, sin ninguna oportunidad de nada. Correcto. Muy bien. Ya estamos para cerrar prácticamente este tema tan interesante del día de hoy. Vamos a despedir a los analistas que han estado con nosotros con una interesante aportación para todos ustedes. Adoni Nieto, gracias por toda tu información vertida. ¿Algo más que quieras añadir? Sí, decir que la base fundamental bíblica de ellos simplemente radica en el capítulo 15 de Levítico, en una prohibición expresa, más que en una prohibición, no es una prohibición, sino que una señalación expresa que dice: cualquier varón que tuviera emisión de semen, ya sea flujo o emisión de alguna manera, la forma que haya sido, será inmundo hasta la mañana, luego se lavará y será declarado limpio. Ese es el pasaje bíblico que ellos utilizan para decir que el derramamiento seminal es pecado y que hay que transmutarlo. Incoherencia terrible, porque en ese mismo capítulo habla de que la mujer, cuando anda en su menstruación, será inmunda durante 8 días, y las mujeres gnósticas no pueden transmutar la menstruación, que sale peor que la emisión seminal. Por otro lado, quiero terminar con un texto que el apóstol Pablo le dedicó a los hermanos de Colosas combatiendo el gnosticismo. Dice
Colosenses 2:18, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, porque estos señores creen que los ángeles son los que gobiernan el mundo, y rinden una especie de culto haciéndose pasar por humildes y no lo son, entremetiéndose en lo que no han visto. El apóstol Pablo es claro que todo lo que ellos decían era un invento, vanamente hinchados por su mente carnal. Y quiero terminar con el verso 23, porque hablar del gnosticismo, hablar de estas religiones que coartan de alguna manera y someten al cuerpo a ciertos sacrificios basados en algunos conocimientos, dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Pasen buenas noches. Muy bien, gracias, Adonis. No, Enrique Peñalba, te agradezco tu presencia y algo más que quieras añadir. Claro que sí. Para los gnósticos, ellos son el centro del universo. El centro del universo, o en alrededor de quien gira todas las cosas, es Dios y su Hijo Jesucristo. Que pasen buenas noches. Gracias, Noé. Y terminamos con Víctor Bárcenas. Víctor, gracias por venir. ¿Algo más que quieras añadir? Nada más, invito a todas las personas que, si su interés es buscar una comunión con Dios, con el verdadero Dios, y finalmente la salvación, indague, escudriñe la Biblia, la Santa Biblia, pero si su interés es llevar una vida desordenada en otro tipo de ideas, tal vez ahí pueda encontrarlo, aunque es peligroso. Recuerde que bíblicamente nos marca desde el Génesis la existencia, dice, de la serpiente antigua, que no es otra cosa más que Satanás, que siempre tratando de contradecir a Dios y atacar todo lo que se diga a Dios. Este es un caso muy claro y directo de lo que sucede en la actitud de Satanás contra Dios. Que Dios los bendiga y pasen buenas noches. Gracias, Víctor. Muy bien. Después de haber escuchado a nuestros analistas, acerca de esta aberrante enseñanza de este movimiento gnóstico, nos debe quedar muy claro que el gnosticismo es una enseñanza de carácter muy peligrosa. Acordémonos de aquellas palabras: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo.